Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, ¿tú tienes abuelos? Bueno, sí tienes abuelos, pero ¿conviviste con tus abuelos? No tanto, pero sí un tiempo con algunos, O más sea, que sí otros. los Sí. conociste, sí. ¿Y cómo eran contigo? No sé, es que todos fueron muy diferentes, cada uno, o sea, tanto abuela de papá y abuela de mamá son personas muy diferentes y ellos mismos con su familia y así, o sea, eh, diría que ninguno fue malo conmigo, todos siempre fueron como puras experiencias, pues bonitas, así, mucho cariño de parte de los abuelos hacia mí. Eh, tuve la oportunidad de visitar un poquito más a unos que a otros porque unos sí viven un poquito lejos. Entonces era verlos después de 4 años, 5 años incluso. Entonces era pues más fácil convivir con unos que vivían a 1 hora y media, 2 horas de mi casa, ¿no? Pero a todos los recuerdo muy bonito, bastante bonito. ¿Y recordarás alguna frase de ellos que te repetían constantemente y cuando creciste dijiste, no tiene nada de sentido lo que me decían? Bastantes, pero no diría que así como una frase, sino que creo que fueron historias que me llegaron a contar, Ujú. que siento que fueron así eh, como que si, ahorita que lo pienso ya con otra lógica y así, sí, así como, puro chisme o cosas que se contaban así entre ellos en el pueblo, porque son gente que crecieron en pueblos pequeños y historias así como, pues ya sabes, a todo lo que te mete para que te dé miedo, para que aprendas no sé, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero serían historias y no tanto como frases de ellos. Pero, quiero que tú me digas eh, cuál fue tu experiencia con tus abuelos, cómo era tu convivencia con ellos. Bueno, yo te puedo hablar de una en especial y con ella me encantaba estar y todo el tiempo ir a su casa era como vacaciones y me quedaba a dormir ahí con ella y disfrutaba mucho ese tiempo. Y creo que de ella es del único abuela, que recuerdo sus frases. De los demás no tanto, aunque los demás sí siguen viviendo. Sí, Y una de ellas, que creo que viene ad hoc a la temporada, ok. me decía que los Viernes Santos Ajá. no nos podíamos bañar, porque si te bañabas, no, era el sábado de Gloria, Sí. antes de las 12 del día, no te podías bañar porque o te convertías en pescado o te iba a salir un caballo ahí en el baño. ¿Tú Ok. nunca escuchaste algo No, similar? no. Bueno, sí, en mi familia sí. Y, o sea, en los sábados de Gloria no podíamos ni ver la tele, ni escuchar la radio, ni bañarnos hasta después de las 12, que ya se abría la gloria en el cielo. Sí. Ok. Y ya te podías inclusive mojar. ¿Ves que Sí. está esto de que te mojas entre la familia? Sí. Y pues así crecí, pensando en que realmente se me iba a parecer un caballo En o el que me iba a baño. convertir en pescado. Sí. Sí, Y pues ahora no le veo mucho sentido. sí, sí llegué a escuchar historias así. Había una, lo decían los viejitos, no en especial mis abuelos, no recuerdo que mis abuelos, lo decían los viejitos, incluso los papás todavía llegaron a decirlo, que igual en Semana Santa, no sé qué día, la neta no estoy muy como informado de qué día es, que no podías golpear cosas, ¿sabes? Ujú. No sé si tú sabes qué día es. No. Que según no podías golpear cosas porque según ese día habían, pues pasó ese rollo de la crucifixión y ese rollo. Ujú. Y no podías golpear cosas porque según cada que tú golpeabas algo, era como si tú estuvieras golpeando a Jesucristo cada que golpeabas cualquier cosa. No, sí. Sí, o sea, yo me acuerdo que me contaban eso y cuando estaba chiquito sí tenía mucha superstición de la religión. Y era como, no avientes una piedra porque si golpeas algo con una piedra, o no juegues con un palo porque si golpeas algo con un palo, estás pegando a Jesucristo y lo sientes, ¿sabes? Es de las cosas que me acuerdo sobre el tema de la Semana Santa, ¿no? Un poquito. Bueno, pues sí creo que también no tiene mucho sentido.
Pero ¿será que todavía se siguen pasando esas creencias entre pues ya la generación que está ahorita? ¿Crees que Sí, todavía sí. haya eso? Sí, tal vez, o sea, no en las ciudades como tal, pero al menos yo me di cuenta, no hace mucho, falleció mi abuela. eh, bueno, lo recuerdo muy próximo, pero fui hasta el pueblo donde vivía ella y costumbres, cosas que se decían, cosas que se hablan no sé, o sea, que son creencias muy arraigadas de un pueblo, todavía siguen ahí. O sea, todavía siguen, te estoy hablando que hay familiares que tienen 15, 16, 17 años, todavía les están enseñando y todavía les están inculcando las cosas que ellos creen, ¿sabes? Como lo que te contaba de que Ujú. no hagas esto, bueno, ese tipo de cosas todavía se las siguen enseñando y todavía las creen, ¿sabes? Tal vez saliendo un poquito de ese tipo de círculos bastante pequeños, a lo mejor sí hay un cambio muy grande porque pues ahorita todo está al acceso de tu mano, en tu teléfono, en la computadora, en lo que tú quieras, pero es más porque siento que son lugares alejados de la información, entonces todavía se sigue enseñando eso, todavía se sigue aprendiendo eso por parte de la generación, de esto y tal vez muchísimas más que van a venir, ¿no? Ok. ¿Tú alguna vez escuchaste eso de que si se te cae la sal, tienes que echarla hacia tu lado izquierdo? Ajá, Si no, te viene la mala suerte. sí. ¿Si era el lado izquierdo o de derecha? No, es que decían que cuando te quedaba sal en los dedos, Ajá, o bueno, yo eso lo escuché trabajando en una cocina, ajá. pero también siento que igual no tiene nada de lógica y nada de sentido, ¿no? Pero bueno, era como si te queda sal de la que espolvoreas en algo, en los Ujú. dedos, la tienes que echar hacia tu espalda, por tu izquierda y por tu derecha, ¿no? O sea, no sé Ujú. bien, o sea, esas el tipo de cosas que no están ni siquiera, eh, no sé, alguien te va a decir, no, es por la izquierda, tú vas a decir que es por la derecha, ¿no? Pero yo recuerdo que sí era así como, échalo hacia tu espalda porque si no es mala suerte que sacudas tus dedos hacia el piso o algo así, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, de hecho a mí también me decían que si ya me quedaba sal en los dedos Ujú. cuando le ponías a los pepinos o a las jícamas, A las jícamas. era mejor ir y enjuagarla, Sí, no tirarla al piso como tú dices. sí. Como que era mala Hay, suerte. hay, y eso viene de esa generación de viejitos y de otras, muchas otras anteriores, que te decían que tirar la sal era de mala suerte y también que tenían, hasta la fecha creo que en rituales, no sé, pero en rituales y en, no sé cómo se dice, medicina tradicional, no lo considero medicina, pero medicina tradicional, todavía se usa la sal para un montón de cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo que también decían así como, si quieres como poner un escudo en tus ventanas para que no entren los espíritus por tu Ujú. ventana, pon una rayita de sal en la ventana, pon una rayita de sal en tu puerta, una rayita de sal así, o sea, sí me acuerdo, y decían sí, pero si tiras la sal así, es de mala suerte y no sé qué, no entiendo todavía eso. Pues no lo sé, pero no tires la sal. No, se puede. Otra cosa que recuerdo mucho es no puedes barrer si es de noche. Sí, o no puedes barrer de la puerta hacia adentro. Ah, sí. Si no, metes todas las malas vibras, Ajá, ¿no? y también no puedes barrer de adentro hacia afuera de noche porque se te va el dinero. Ujú. Sí, de ¿Sí hecho, lo has escuchado? esa era la Sí. que me decían mucho. Porque luego, pues, sabes, eres adolescente y eso, Sí, y le das prioridad a otras cosas. Entonces ya iba a llegar mi mamá de trabajar, ya en la noche, y pues yo tenía que barrer si no me iba a regañar. sí. Pero pues me tocaba doble regaño porque pues barría de noche y según ellos estaba yo sacando el dinero de la casa. Pues sí. ¿Quién te Fue manda a mi barrer? culpa, ¿Quién te fue manda mi a barrer culpa. de noche? Sí. Es mi Lo culpa, mamá, siento. que ahora le deba a Coppel, le deba Electra, es mi culpa. Sí. Ujú. Otra cosa que hacía mi abuela mucho, y esto lo recuerdo, y no sé si sirva, pero inclusive yo también lo llegué a hacer, era que fumaba un poco un cigarro, lo apagaba, le cortaba, o sea, le cortaba pues sí, el cigarro, Pues la ceniza, ¿no? Algo el así. papelito que tiene el cigarro, lo El- blanco. Ajá. Sacaba dos cuadritos, le ponía vapor
y se los ponía en la sien ¿Para qué? para el dolor de cabeza. ¿En serio? Sí. Qué chido, qué chido, no man. Y siempre andaba de vuelta con sus... Pero eso le sonaría con mucha lógica a algún marihuano de colonia, así como oye, güey, me duele la cabeza, ¿no? Saca un cigarro y acá, ¿no? Como tu abuelita. Sí. Y sí, se lo ponía para su dolor de cabeza. Y igual así, cosas que ponían en la cabeza, pero en este caso a los bebés era, agarrabas un pedacito de hilo rojo, Ajá. lo hacías bolita, le ponías saliva y se lo ponías al bebé. Y supuestamente ¿Pero en dónde? en la frente. Ajá. Y supuestamente se le iba a quitar el hipo. Ah, de eso también ahorita que dices del hipo. Hay varias cosas que sí me estoy acordando ahorita. Llegué así como en blanco. Pero según una vez estábamos en Acapulco con unos amigos. Y era algo que se contaban entre ellos, pero era pues desmadre nada más, o sea, no era nada en serio. Pero una vez tenía hipo y dijo, a mí me dijeron, y quiero pensar que fue una persona así, porque no creo que a alguien ahorita se le ocurran esas cosas. Pero me dijo, si te haces una cruz de baba en la frente, se te quita el hipo. Y me acuerdo que yo fue así como, no es cierto, ¿cómo se te va a quitar el hipo con una cruz de baba en la frente? Y lo hice y se me quitó el hipo. Llegué a la conclusión de que lo piensas tanto y piensas que tiene tan poca lógica que podría pasar, pero fue como que lo O sea, crees. ¿es real si se te quitó? Lo crees de alguna forma. O sea, ya después me di cuenta que no fue por eso, o sea, porque volvió a pasar en esos días. ¿Y lo volviste a hacer? No, pero no me pasó a mí. O sea, ya fue, creo, a mi hermana. Ajá. Nos hace una cruz de baba en la frente y así. Y fue como que se la hizo y fue como, todavía tengo hipo. No sirve, nada más fue uno que como que lo piensa que es cierto, ¿no? O sea, pero no quiero pensar que eso no se le ocurrió nada más a cualquier persona. Sí quiero pensar que se lo dijo su abuelita, su tío ya viejo, algo así, ¿no? Que es de tipo de cosas que... No lo sé, y yo nunca lo intenté. Hubo un tiempo en el que seguido me daba hipo y pues ya me puse a investigar por qué era, porque casi todos los días y casi todo el día ya tenía hipo. Y pues es muy molesto, Sí. porque inclusive te duele el pecho. Y pues yo tomaba vasos de agua sin respirar, me tapaba la nariz para no respirar, me ponía de cabeza. Sí. Sí, o sea, yo Sí, hacía cualquier cosa. Los remedios. Pues, Ajá, sí. y no sé por qué, ahorita lo pienso, ¿por qué no agarré un hilo y me lo puse en la frente? Sí, porque es que... ¿Por qué funciona con los bebés y con los adultos, no? Sí, No lo pero entiendo. no sé, es el tipo de cosas que ellos saben que tampoco funcionan muy en el fondo. Es que, o sea, no sé, porque también hay otras cosas que te hacían pensar así como, o sea, no creo que de verdad sea como una solución. Cuando ponían a hervir frijoles en las ollas estas de barro, en la lumbre, había un viejito, no mi abuelo, pero había un viejito que nos dijo, cuando pongas tus frijoles en la lumbre, ponle un olote. Los que no creo que alguien no sepa qué es un olote, es el hueso del Que maíz. se le pone, yo pensaba que el que se le pone mayonesa. Ese es un elote. Yo pensé que el que tenía garras, no, ese es un ocelote. No, pero es lo que queda el hueso del maíz, ya sin el maíz. Y decía, uno de esos secos, se lo pones encima a la olla, en la tapa nada más, y se van a cocinar más rápido tus frijoles. Y no se cocinan más rápido los frijoles, o sí, no sé, o sea, es que no sabes cuánto puede durar unos frijoles en estar, como puede estar media hora, como puede estar una hora, o más, ¿no? Pero bueno. Deberíamos hacer la prueba Ajá, de realmente saber, o más bien comprobar si funciona o no funciona. Pero científicamente, Pues, yo siempre voy con eso, nada no que tiene ver. sentido porque ¿de qué te sirve poner una cosa encima de la olla para que se cocinen más rápido tus frijolitos? Pues es como los tamales, ¿no? Le tienes que echar una persinada. O no sé, hay algo, ¿no? Creo que yo no- rezas o no sé qué. ¿Quién le reza unos tamales? O sea, para Te empezar. juro que sí. Sí, Sí, así lo hacen. queda, O sea, si no le rezas al tamal, queda feo. ajá, no se hace. No se cocina. No. O sea, no, Yo he escuchado que no. Vamos a tener que ir a preguntarle a alguna tamalera. También no... Eso fue hace muchos años, estaba chiquito. Todo lo que te digo estaba chiquito.
Y yo lo recuerdo así porque pues yo ahorita lo vuelvo a pensar y digo, para mí no tiene sentido nada, pero después de un tiempo pues yo me despegué de como de los viejitos de mi familia, como de eso, nos apartamos y pues ya dejé de como de escuchar todas estas cosas. Pero había una cosa en especial que siempre me llamó demasiado la atención, que cuando antes se cazaba mucho pues animales del campo, ¿no? O sea, Ujú, en este caso una iguana. ujú. Cuando una iguana se metía a su cuevita, decían que pusieras un machete enfrente de donde tú piensas que estaba la iguana. Ok. No enterrado, nada más poner tu machete recargado en el suelo en donde tú pienses que está la iguana y no va a poder avanzar. O sea, es como que Un una campo, pared. un campo de fuerza, algo así. Ajá. Y muchas veces, eso sí lo vi muchas veces, vi cómo sacaban las iguanas, pero pues no creo que fuera por eso. Creo que fue más por que pues, sabían sacarlas, no por poner el machete ahí o así. Pero esa es otra de las cosas. No maten iguanas, ya no hay que matar iguanas. Pero esa es de las cosas que yo me acuerdo que a mí se me hacían como... Pues estaba chiquito, o sea, yo lo veía y para mí era como de, no más, es mágico, Ujú. ¿sabes? O sea, porque pues no entiendes cómo podría tener relación una cosa que ni siquiera interactúa con eso, ¿sabes? Es que hay muchas creencias así, ¿no? Sí. Es como, híjole, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué me habrá dicho mi abuela que fuera tan surrealista como eso? No lo sé. Mi abuela decía que si... Pues yo creo que a ella le gustaba que le quitaras las canas, ¿no? Ajá, Un tiempo mi abuelita nos hacía que le quitáramos las canas ajá, y nos pagaba a $1 la cana. O sea, mi abuela pudo quedarse pelona y, y tú le quitabas 50 canas y te podía ajá, dar 50 pesos. Y no sé qué lógica tendría, pues yo supongo que a ella no le gustaba tener canas, prefería ajá. estar pelona. Y nos decía que o cuando tirabas una cana o algo así, yo es lo que recuerdo y eso es de lo que tengo más vago porque fue cuando estaba más chico. Nos decía que cuando tirabas una cana al piso o así, que rezaras una madre, no sé qué, y que ahí iba a haber dinero, ¿sabes? Ujú. Ahí donde se había caído la cana. O lo más normal también era como que decía, oye, con una pestaña la sopla si es un deseo, ¿no? Ajá. Eso viene de mucho tiempo, o sea, no, Yo lo que recuerdo de las canas es, inclusive todavía ¿lo lo crees? tengo, lo tengo inculcado, pero no sé si creerlo. Sí, ¿qué? Que te quitas una cana y te salen más. No creo. Pero no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido porque quiero pensar que si ya te salió una cana te van a salir más sí o sí. Y Sí. quitarte una, pues, no. Sí, y no es como que, o sea, la quitas Y ya nunca vas a de tener un, cana. pues que es un poro, Algo así. por así decirlo. Lo quitas y no es como que ahí ya se salgan más poritos y salgan más canas, o sea, Sí, no, no se no puede es como hacer. Es eso. como que una maldición, ¿no? La Ajá. maldición de las canas. No, bueno, yo no creo si fuera un, ¿cómo se le dice a estas personas que cuidan el cabello? No sé. ¿Tú tampoco? No, no sé, Bueno, no sabía que cuidaran el ujú, cabello. sí, O sea, bueno. sé que hay un ratón de los dientes, pero no alguien También que eso, cuide. ¿no? O sea, el ratón, la neta que lo Ujú. sacas el ratón de los dientes, ¿no? Y bueno, ya no tanto de frases, pero sí nos contaba mi abuelita historias de ahí de la colonia. Y siempre nos decía que había un señor de una carreta. Ajá, sí. El señor de la carreta. Y pues no sé cómo es la mente que sí escuchábamos al señor de la carreta. ¿Tú Sí. también lo escuchabas? Mm, yo nunca escuché al... Es que en donde yo vivía era otra historia, que era... O sea, ese man era el diablo, ¿sabes? Ajá. O sea, el diablo pasaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que es la hora a la que pues, nadie está despierto. Si estás despierto ya valiste. Ajá. Pero igual nos decían, es que no salgan a la calle a esa hora porque a esa hora pasa el diablo en su carreta Uh-huh. y si te ve te lleva. Uh-huh. Hay historias, o sea, incluso de mi papá, que alguna vez dijo que se quedó dormido en la calle, que ya le habían dicho eso sus jefes, ¿no? Uh-huh. Que le dijeron, no te quedes dormido aquí o no te vayas a ir a la calle de noche porque pues, te va a llevar el diablo, ¿no? Y una vez, pues él me dijo que se quedó así,
jugando canicas hasta tarde con no sé quién, no me acuerdo bien de la historia del todo, pero según él escuchó que se acercaba así como un caballo y dice que cuando se despertó y así como que lo vio, dijo que él vio al diablo, o sea yo quiero pensar que pues, en un pueblo ha de haber muchísima gente a caballo o a buen burro o algo así, ¿no? Pero pues él dijo que era el diablo y después de eso según se enfermó, le dio fiebre como 2, 3 días y ya ves que igual otra cosa, otra con costumbre de viejito, el curar de espanto, el curar de, bueno, igual que según lo curaron de espanto, que fue una bruja y acá pero yo nunca lo escuché, yo nunca lo vi, pero según mi papá sí existe. O sea. Pero no entiendo, o sea, ¿cómo se queda a dormir en la calle? A veces es que la casa, o sea, no era la calle tal cual, ¿no? Es que imagínate que es como, creo que es muy difícil hacerse a la idea, pero haz de cuenta que tienes un terreno circular. ¿Circular? Ajá, circular, como de unos, ¿qué te gusta? Unos, si lo ponemos en cuadrado. Mejor cuadrado porque... Ajá. Bueno, no te vas a hacer, pero nunca he visto un terreno circular. Unos, no sé, o sea, es que no era totalmente circular, o sea, era como un medio círculo, como a la mitad, algo así, ¿no? Pero bueno, el punto era que el terreno medía como unos 25 metros por unos 30 metros, o sea, era un terreno 35 metros o más, estaba grande, era un terreno grande, y la casa estaba en el fondo del terreno, entonces tenías un patio grandísimo y pues es en la costa normalmente no hay tierra como la vemos ahorita aquí pues de la ciudad, ¿no? Es una como arenita o así. Entonces, pues estaba cercada a su casa, pero antes no estaba así cercada, o sea, nada más antes las cercas eran un palo y un alambre de púas y era toda la cerca que había, ¿no? Entonces, quiero pensar que él se quedó dormido en su patio mientras lo que hace cualquier chamaquillo, ¿no? Pues a esa edad, y también que dicen que no había como tanto desmadre, no era como que se robaran a los niños así en un pueblo, ¿no? Pues él se quedó durmiendo ahí, o sea, ya cuando se despertó, pues le tocó la de malas de conocer al diablo pero sobrevivió. Es un sobreviviente de haber conocido al diablo. Sí, nosotros, o sea, mi abuela y yo nos acostábamos en su cama y ella ponía el radio y ponía la estación o sintonizaba La Mano Peluda. Ah, no. Entonces yo siempre antes de dormir tenía que escuchar La Mano Peluda porque ella la escuchaba. Yo tenía como 6, 7 años. No manches. Entonces yo luego ya tenía miedo y la quería abrazar y no se dejaba abrazar. Pero, o sea, siempre se dejaba abrazar, menos cuando ponía La Mano Peluda. Para que no fueras miedoso, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y pues ya ahí escuchaba varias historias, ¿no? Y ella también me contaba esas historias. Me decía que cuando se escuchaba ruido en la azotea, que supongo yo que pasaban los gatos, ella decía que eran los gallos, que pasaban unos gallos, sin cabeza. Exacto. Sí, te digo, lo de la carreta, que sí se escuchaba, ya en ese tiempo pues no había nadie a carreta en esa zona, pero sí se escuchaba como que una carretita y un caballo, pero pues realmente nunca supe si era algo más o si realmente era un señor en una carreta. Porque si hay carretas hasta la fecha, yo he visto carretas aquí hasta la fecha, o sea, ahorita usan a los animalitos para agua, para basura, para cosas así, pero sí hay carretas aquí todavía, ¿no? Sí, pero a mí casi nunca me pero tocó. quién sabe si pasaba realmente alguien en su carreta o era algo extraño. El diablo. Ajá, y también contaba mucho la historia de una mujer que pasaba con zapatillas. Ajá. Y eso también me tocó escucharla, pero probablemente era una mujer que iba a trabajar, no sé. Que tenía un horario de trabajar diferente o así. Pues. Probablemente, y yo la estaba juzgando. Sí, o sea, tú, para ti era, o sea, la señora iba con frío, ¿no? A chambear y tú ahí de, no mal. ¿Pero qué te decía que era? Pues solamente sí decía que era una mujer que pasaba con sus zapatillas, pero ya estaba muerta. No. Ajá. O
sea, que nunca te tenías que asomar a la ventana porque si no, pues ya se iba tu alma Con ella. con la doña. Oh, Y obviamente, pues también la Llorona. sí. No, pues Esa no falta. Sí. Y esa realmente no sé si la he escuchado, no lo recuerdo. A mí era algo que me contaba bastante y fue en una visita de mi abuela. Días después de una visita de mi abuela a mi casa. Fue mi abuela a visitarnos. Mi abuela siempre, mamá de mi papá, ella siempre fue muy cariñosa conmigo, todo el tiempo. O sea, creo que la persona que más me chuleaba desde que estaba bebé, ¿sabes? Uh-huh. O sea, era una persona bastante cariñosa conmigo y normalmente cuando nos iba a visitar era como, no ma, llegó mi abuelita, ¿sabes? Y nunca hubo como una posibilidad económica muy alta con ella y su familia, pero ella siempre nos llevaba cosas a nosotros. O sea, hay unas empanadas como las que venden aquí de camote o así, ¿no? Pero en Acapulco son como de cremita de coco, no sé, o sea, ni siquiera me acuerdo, pero pues nos llevaba comida y así. Y pues eran días chidos pues que te la pasabas con tu abuela, ¿no? Pero a veces tenían ese rollo de que se ponían a platicar historias de gente muerta de su pueblo. Uh-huh. Y luego salía así como, no, pues es que el hijo de esta señora vio a la Llorona y que estuvo en cama. Igual no es la misma historia, no, estuvo en cama y que lo fueron a curar de espanto y así. Y estaban hablando mucho de ese rollo. Creo que pasaron días, no sé cuántos días realmente. Pero ya estaba yo ya sabía dormir solo, ya no era tan miedoso. Sí me daba mucho miedo cuando estaba chiquito. O sea, me daba miedo la oscuridad y así, ¿no? Pero estaba acostado y me desperté por alguna razón. Yo casi no me despierto en la madrugada, así como ahorita sí, pero de chico no. Me desperté, no sé bien qué hora, le calculo como 2:30, 3 de la mañana, y en eso escuché a una persona gritando como se supone que grita la Llorona, pero hasta con el eco, ¿sabes? O sea, la Llorona tenía buena Ajá. producción, o sea, mejor que nosotros. Sí. Es donde la Llorona estaba gritando aquí adentro, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí la escuché así como con el eco y yo luego con el pensamiento ese que te mete de... O sea, probablemente fue una persona gritando en la calle o a lo mejor yo me lo imaginé, no sé. ¿Pero la escuchaste muy cerca o Es lo lejos? que decía, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Yo la escuché así como lejos y dije, no más, o sea, y yo vivía en una casa que estaba mi casa nada más y alrededor no había ninguna, o sea, no había ninguna, era como Uh-huh. solo terrenos así de, pues, que tenían dueño, pero pues nomás estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Y la casa más cercana estaba como unos 100 metros más o menos. Entonces no había nadie así alrededor de mi casa y pasaba el agua, o sea, pasaba Uh-huh. atrás de mi casa. Entonces era como, y era como época de lluvias, algo así. Y yo era mi miedo así como, no más, va a estar yo abajo, o sea, me asomo y había árboles y todo ese rollo. Y fue como, me asomo y va a estar ahí y así, pero yo estaba bien, bien cagado. Agarré la cobija, siempre va a ser mi salida, agarré la cobija, me tapé hasta la cabeza. Y neta estaba sudando y sudando y sudando y sudando, pero hasta que me quedé dormido. O sea, hasta que me pude quedar dormido y despertar el otro día. Y le dije a todos así como, no, yo escuché a la Llorona. Y fue como, nada, no es cierto. No escuchaste nada. Sí, es que dicen que si se escucha muy lejos, está cerca. Y si le escuchas muy cerca, está lejos, ¿no? Esto se volvió un podcast de De- leyendas que de... No, que pero de son horrores. las leyendas que nos eh, contaban de pequeños. Sí. Y también dicen que es más probable que se parezca cerca de los ríos, ¿no? Sí, Ujú. también, o sea, ese era mi miedo, ¿no? ¿Sabes? Para esas cosas. Mi abuela Ajá. vivía en un pueblo, perdón si te comparto otra historia más, pero mi abuela vivía en un pueblo que está, pues, es en la costa, en Acapulco más o menos. San Marcos, creo que la mayoría sabe dónde, San Marcos en Acapulco, entonces nada más es como a 2 horas de ahí, te metes a un pueblo, pero es como de esos pueblitos que ni sabrías que existen si alguna vez pasas por ahí, porque no hay Ujú. ningún letrero que te diga, para acá es este pueblo, se llaman Las Minas, ¿no? Ujú. Y y entonces a ese pueblo entras por una carretera que está sola casi todo el tiempo, o sea, eres el único coche que está así bien, Ujú. bien creepy, ¿no? Eh, y me acuerdo que había veces que llegábamos con mi papá de noche, porque las veces que yo llegué a ir de noche cuando estaba muy chico fue con mi papá.
íbamos en el coche con mi papá y era la única luz que veías, era la luz del coche en la carretera, no había luz ni nada, o sea, nada más era ese caminito Ujú. y ustedes en el camino. Y me daba miedo porque literal en cuanto se cortaba la luz del coche, todo lo demás estaba bien oscuro, o sea, y era como, no sé, o sea, como que sentías que veías algo o así. Sí. Y antes de llegar a casa de mi abuela, a 3 4 minutos caminando así, está un arroyo de agua donde había unas cruces, donde había, o sea, neta sí te daba miedo porque decían, aquí se aparece un señor muerto, acá se aparece una señora y en todo ese arroyo había como de ese tipo de historias, ¿no? De que, este, si pasas de noche, vas a ver algo así y lo bueno que no tuve como necesidad de pasar cuando estaba chiquito ahí más que 2 veces, pero fue como llegaba un punto donde ya quería correr y corría pero con los ojos cerrados, ¿sabes? Cerraba los ojos y decía, ya no me importa, me caigo así. Ya nada más cuando como que los abría y intentaba como llegar a donde había un poquito de luz, ¿sabes? O sea, cerraba los ojos hasta donde sabía que había luz, sentía la luz en mis ojos y los abría y ya como que me sentía Pero como que sentías que alguien iba detrás de ti, ¿no? ¿No ajá, te y pasaba? entonces era ese miedo y había veces que se quería gritar, o sea, por eso Ajá. mismo, no por el sentimiento del miedo cuando se le mete así. Era bastante miedoso y fue gracias a que mi familia, o al menos mis abuelos y todos ellos, son mucho de hablar de eso Ujú. y creen bastante en eso. Y no tiene nada que ver esto, pero apenas recordé esta creencia de si estás comiendo y te vas a levantar, no sé, se te olvidó comprar la coca, ¿no? Para comer, Ajá. pero ya estás comiendo, tienes que agarrar la sal y echarte una Sí, pizca a la sí, boca. sí lo he visto. E inclusive mi hermano aún Sí, lo piensa, sí, yo sé. porque si Este, no la boca se te enchueca. se le enchueca la boca y no quiere ser una persona que tuvo embolia por salir por una coca cuando iba a comer. Sí, no me acordaba de eso, pero sí, también nos lo decían mucho. Si vas a salir, inclusive si tocaban a la puerta y tenías que levantarte de la mesa e ir a abrir, tenías que comer sal antes. Tienes que comer sal. Sí, también había una que decían, si te tocan a la puerta y preguntas quién es, no abras porque es un espíritu tocando la puerta de tu casa. O sea, que quiere entrar a tu casa. Y me pasó varias veces que... ¿Cómo? O sea, Sí, o sea, hay veces que no entiendes por qué, pero tú escuchas que tocan la puerta de tu casa ajá, y vas a abrir. Pero ok. no preguntas quién es o no sé, o por algo O abres nada sea, más así. primero tienes que preguntar quién es. Ajá, quién es y si abres es como si le estuvieras abriendo la puerta a un espíritu para tu casa. Ay, Ah, sí, ya me dio miedo sí, porque porque lo haces. no tengo mirilla Ajá. en la puerta, no sé si hay alguien o no. Sí, bueno, ese es un buen tip para Y es ti. que a mí sí bueno, ya se va a convertir esto No, en dale, leyendas, dale. pero a mí sí me ha pasado Ujú. que han tocado la puerta, salgo y no hay nadie. Sí. E inclusive me ha pasado en la puerta, en la puerta del cuarto, Ujú. En la cuarta del parto. que tocan 3 veces Sí. y pues no hay nadie. No, no, yo sé, Y sí te ahorita que creo, lo yo sí te pienso, creo. ajá, ahorita que lo pienso, esa vez nos pasó en el cuarto, tocaron 3 veces. Y yo pensé que había sido mi hermana. Sí, Y le mandé mensaje, ¿qué necesitas? Porque yo estaba acostada y pues no me quería levantar. sí. Vuelve a tocar 3 veces, me levanto, abro, pero escucho que mi hermana está abajo. Uf, Y ya, cerré, sí. me vuelvo a acostar y entonces mi pareja dice que sintió como unas uñas en su abdomen. No. Y Ahí hasta me dijo, oye, ¿por qué me haces así? Y yo así de, no, ni siquiera te toqué. sí, fue. Sí, ahora que lo pienso así. Ahí está. Entonces, Está comprobado. está comprobado, es un mito Sí, comprobado de que está comprobado. sí le abres la puerta a un espíritu. Yo tenía la idea de que si, por ejemplo, tú traes a alguien contigo, o sea, un espíritu está atado a ti, Sí.
O sea, tú, Víctor, traes un espíritu atado a ti y llegas a mi casa y yo te digo, sí, pásale o pásale. Con ese simple hecho de la invitación, ya también tiene derecho tu ente Sí. a pasar a mi casa. Eh, es un poquito como, no sé, o sea, ahorita que estamos aterrizando cosas, acabamos de aterrizar la primera cosa que en la que estás de acuerdo conmigo, que podría ser posible que mi abuelo, la persona que lo diga, es una chismosa y nada más es como que cuadra con algo que pasó o con algo que no se entiende. Ujú. Pero, con todo respeto para las abuelas, pero, eh, pues no sé, o sea, a mí tampoco, o sea, hay cosas que igual, o sea, te dicen como, eh, estaba a punto de contarte algo y se me fue de la boca. Ya te lo iba a decir, o sea, era así como, también este rollo pasa. Se me fue, se me fue. Bueno, otra cosa que me decía mi abuela, o en sí también a mi mamá tenía mucho ese dicho, de que si tú decías 3 veces, no Beetlejuice. sé, no Sí, ¿no? sé, el diablo, Lucifer, ese tipo de Ajá, cosas, se te iba a aparecer. sí. Sí teníamos esa idea. O que estuviera debajo de la cama. O sea, si tú Ese- hacías algo malo, se te iba a aparecer debajo de la cama. Pero, por ejemplo, o sea, digo, no es por mí ni por nada, o sea, llevando un poquito el tema de cómo eran, o sea, a mí mis abuelos nunca me quisieron espantar de esa forma. O sea, yo Ujú, sé que ellos contaban historias cuando estaban ellos, la familia o así, y yo iba de metiche, no iba de chismoso ahí a ujú, escuchar eso, aunque me estuviera dando miedo, pues lo ujú, iba a escuchar. Pero no creo que lo hiciera nunca con la intención de querer espantarme, ¿no? No eran así. O sea, por ejemplo, el papá de mi mamá es un niño en el cuerpo de un viejito, o sea, ujú, literal, o sea, es jugar con él y platicar con él como si fuera un amigo así de la infancia y es chistoso todo el ujú. tiempo. Entonces, con él es más estarte riendo todo el tiempo de sus chistes, o sea, también le gusta cantar y así estar escuchándolo cantar y todo eso, o sea, siempre fueron experiencias con ellos de que no, yo nunca me sentí mal en la casa en la que estuvieran ellos, ¿no? Eh, Mi abuela, la mamá de mi mamá, es una persona un poquito como todo lo contrario a mi abuelo. Es como una señora así como de, fría, así como secona para hablar, ¿no? Como Ujú, de, o sea, es muy difícil sacarle una palabra bonita, o sea, también, antes hablaba con muchas groserías, ahorita porque ellos conocieron una religión o se unieron a un culto, no sé, o sea, a lo mejor mi abuelita ahorita anda acá, o sea, ¿cómo se dice? Tocando puertas, ¿no? Pero ojalá que no, pero mi abuela decía muchas groserías, muchas groserías, nos hablaba con groserías. Y cuando ella pronunciaba algo mal, decía, a mí ningún hijo de la chingada me va a estar enseñando a hablar, ¿no? ujú, Y era lo que la distinguía a ella, que a veces también tenía un poquito como de que no articulaba algunas cosas. Y si tú te atrevías a decirle así como, no, pues es que se dice así, o no, o sea, era el infierno con ella, ¿no? ujú. Tampoco fue mala con nosotros, era una persona, tío, nomás era como más complicado sacarle un cariño. Pero no era, nunca fue mala. O sea, yo no la considero mala. Hay gente que dice que sí, que mi abuela era buena para pelear, que mi abuela era buena para ese tipo de cosas, pero yo nunca lo vi. O sea, yo siempre los vi a ellos como una parte muy bonita. Y de parte de mi papá igual, o sea, de parte de mi papá, mi infancia de visitarlos con ellos fue bonita porque mi abuelita siempre fue muy cariñosa conmigo, siempre desde que estaba bebé hasta que tuve memoria, hasta que la dejé de ver por varios años, por muchos años, sí fue como igual, o sea, una experiencia bien bonita y mi abuelo falleció muchísimo tiempo antes, mi abuelo falleció el día de mi cumpleaños, que es un Mm, dato que, que, Eres heredero. que te marca, o sea, porque literal yo a él lo recuerdo como una persona, pues, era tomador, pero normalmente era este tipo de personas que se iba a trabajar y tomaba en el campo, se dedicó al campo toda su vida y y digo, cuando pasó todo ese rollo de que él falleciera y todo eso, como que mi familia sí cambió bastante, o sí cambió de alguna manera, pero mi abuela no con nosotros, o sea, mi abuela no cambió con nosotros, mi abuela siguió siendo cariñosa y así todo el rollo, tío. Entonces, como que nunca sentí que nos quisieran enseñar algo que nos
hiciera mal, ¿no? Siempre fue como buen pedo, buen rollo entre ellos y nosotros, así fue conmigo y así ha sido creo que con todas mis hermanas. Entonces tengo experiencias bonitas con mis abuelos. Desgraciadamente o no he tenido tiempo o no, bueno, no se ha dado nada más poder estar con ellos mucho tiempo, convivir con ellos mucho tiempo, nada más eran como vacaciones una vez al año, ir a verlos 2 semanas, una semana y de ahí en fuera poco más, ¿sabes? O sea, por eso, pero siento que la convivencia que tú tuviste con tu abuela fue muy diferente a la que tuve yo, ¿sabes? Con ella. O sea, que yo era como, pues ya venimos, ya nos vamos, ¿no? O sea, nunca estuvimos tan cerca realmente. Sí, no, mi abuelita era, si no bien juguetona, pero sí como que siempre nos trataba de contar historias así de miedo, o nos espantaba. Sí. O sea, de repente estaba barriendo el patio y su casa tiene unos ventanales muy, muy grandes. Tú estabas adentro y de repente aparecía en la ventana y te espantaba. Sí. O sea, realmente era muy así mi abuela, entonces. Pero también cosas... Traviesa, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí. Pero también cosas muy lindas, o sea, agarraba una cobija, se envolvía en la cobija y nos empezaba a corretear. Como que el gusano, ¿no? Y nos empezaba a corretear. Realmente fue una experiencia muy, muy bonita. Sí. Pues no sé, ¿quieres agregar algo? No, creo que ha sido una plática bastante chida de los abuelos, de los viejos, ¿sabes? Pues sí, realmente nos faltarían muchas cosas más. Sí. Pero eso fue nada más como que esos dichos que se nos quedaron. Un poquito de dichos de experiencia. Ajá, sí. Que se nos quedaron de ellos. Y algunos todavía sobreviven por nuestros papás. Y pues ya, ¿cuál sería el soundtrack de este tema? Bueno, te lo voy a leer porque no me sé el nombre, nada más te dije que me acordaba de ellas. Ajá. como no sé, como algo que me recuerda a un viejito, o sea, ya como experiencia nada más extra. Había una señora que vendía tortillas en esa casa donde te digo que no había casa alrededor. Vendía tortillas y entonces tenías que ir caminando hasta su casa y a que te vendiera tortillas de mano. Y siempre estaba escuchando a estas señoras. O sea, era una viejita que ojalá pues esté bien la señora. Ya era una señora muy viejita, o sea, y enferma, pero yo recuerdo que era o pasar por su casa y escuchar que estaba escuchando a esta señora, o no sé, o sea, llegar a su casa a comprarle tortillas y que estuviera escuchando ese tipo de música, ¿sabes? Entonces, es lo que más me recuerda a un viejito, a un abuelo, a lo que sea, más que a mis abuelos, tal vez. Pero se llaman Las Jilguerillas y la canción se llama Busca Otro Amor. Habrá que lo pongan que la busquen si quieren saber de qué estoy hablando. Ok, y pues esta canción no tiene mucho que ver con el tema, pero es una canción que escuchaba mucho mi abuelita y es de Sonia López y se llama El Ladrón. Vamos a escucharla vamos a buscarla, después de esto vamos a buscarla, vamos a escucharla. Creo que es probablemente el primer capítulo que vamos a subir, pero también creo que es el único en el que no vamos a hablar tanto desde nuestra ignorancia, un poquito más de lo que conocemos, pero pues nada, o sea, ya estamos terminando y pues fuimos los ignorantes en la tercera edad. No, sería más como dichos de los abuelos. En los dichos de los abuelos, va, así queda. Bueno, ¿es todo por nosotros? Va, 1, 2.